Cuando se habla de Londres, ¿qué es lo primero que viene a la mente? El Big Ben, los autobuses de 2 pisos y, por supuesto, las famosas cabinas telefónicas rojas. Estas cabinas de vivos colores no son solo un detalle del paisaje urbano, sino el símbolo de toda una época. Sumerjámonos en la historia y veamos cómo las cajas rojas de Alexander Bell llegaron hasta nuestros días. Las cabinas telefónicas rojas comenzaron su historia a finales del siglo XIX, cuando el inventor escocés Alexander Bell introdujo el teléfono en el mundo en 1876. De hecho, era un artilugio de la época, y entonces solo los ricos podían permitirse un teléfono personal. Las primeras cabinas no se parecían en nada a las que conocemos hoy. Estaban en hoteles, estaciones de tren y tiendas, y a menudo eran solo cortinas. Sí, sin intimidad ni confort, solo una débil protección contra el ruido. Pero en 1924 llegó el momento de cambiar. Las autoridades londinenses decidieron que la ciudad necesitaba cabinas telefónicas elegantes y cómodas, que formaran parte del aspecto general de la ciudad. Y entonces apareció en escena el famoso arquitecto Sir Giles Gilbert Scott, que propuso el modelo K2, un auténtico icono del futuro de Londres: paredes de cristal, un tejado arqueado y, por supuesto, una estructura de hierro. Curiosamente, Scott quería pintar las cajas de plata, pero la oficina de correos insistió en el rojo brillante, y con razón. Imagínese lo diferente que sería Londres sin esos puntos escarlata en el mapa. Londres es una ciudad conocida por su densa niebla, pero en la primera mitad del siglo XX, la situación en las calles de la capital era mucho peor que la simple mala visibilidad. En diciembre de 1952, la ciudad se vio azotada por el famoso Gran Smog, un desastre medioambiental causado por las emisiones de las fábricas y el uso masivo de carbón para calentar los hogares. El smog asfixió literalmente a Londres, lo que tuvo trágicas consecuencias. Según diversas estimaciones, murieron entre 4.000 y 12.000 personas a causa del aire contaminado. La gente no podía respirar con normalidad. El aire estaba saturado de impurezas venenosas, lo que agravó muchas enfermedades respiratorias. El smog permaneció denso durante varios días, casi paralizando la ciudad. En condiciones de tan baja visibilidad, las cabinas telefónicas de color rojo brillante se han convertido en un auténtico salvavidas para los ciudadanos de la ciudad. Las autoridades londinenses buscaban un modo de hacerlas visibles sobre el fondo gris y negro del tráfico y los edificios. Los autobuses y taxis negros se perdían en el denso smog y la niebla, y se necesitaba una solución de color brillante para hacer más seguro el espacio público. El color rojo de las cabinas telefónicas destacaba incluso en la niebla más espesa, ayudando a los londinenses a comunicarse con el exterior en caso de emergencia. No hay que olvidar que Sir Giles Gilbert Scott, el diseñador de las famosas cabinas, propuso originalmente pintarlas de plata. Sin embargo, su propuesta fue rechazada precisamente por el problema de la visibilidad. En un principio, las autoridades barajaron varias opciones de color, entre ellas el verde, color que aún se encuentra en raras cabinas de pueblo. Pero al final, se optó por el rojo. Este tono brillante no solo contrastaba con los edificios grises y la niebla, sino que se convirtió en una parte importante de la identidad visual de Londres. Tras la aprobación de la Ley de Aire Limpio en 1956, la situación medioambiental empezó a mejorar. Poco a poco, el smog empezó a desaparecer y la ciudad dejó de estar envuelta en espesas nubes de contaminación. Sin embargo, las cajas rojas siguieron siendo un importante símbolo de seguridad y orientación en las calles de Londres. La creación de la K6 supuso un auténtico punto de inflexión en la historia de las cabinas telefónicas. Giles Gilbert Scott diseñó la K6 en 1935 para celebrar el 25º aniversario del reinado de Jorge V. Este modelo no solo era funcional, sino que fue la primera cabina telefónica fabricada en serie. Este modelo no solo era funcional, sino que fue la primera cabina telefónica fabricada realmente en serie. Antes, los modelos anteriores, como el K2 y el K3, eran de producción limitada y se utilizaban principalmente en grandes ciudades como Londres. La K6, en cambio, se extendió por todo el Reino Unido y se hizo realmente accesible a todos los estratos sociales. Una de las principales características del K6 es la reducción de sus dimensiones y la mejora de sus materiales.
A diferencia del anterior modelo K2, más voluminoso y pesado, el K6 era más ligero, unos 750 kilogramos, y compacto. Medía 2,4 metros de alto y algo menos de 1 metro de ancho, lo que facilitaba su instalación incluso en ciudades y pueblos pequeños. El material de construcción era hierro fundido, con puertas de madera, lo que garantizaba la resistencia y durabilidad de la estructura. El K6 no solo era más ligero y barato de producir, sino también estéticamente agradable. Uno de sus elementos característicos fue una nueva versión de la corona de la cúpula, la corona Tudor, símbolo de la monarquía, que pasó a ser más un elemento decorativo que un respiradero funcional, como había sido en los modelos anteriores. Además, se utilizó vidrio templado por razones de seguridad, reduciendo el riesgo de lesiones si se dañaba, al tiempo que proporcionaba una excelente iluminación en el interior de la cabina gracias al uso de 8 paneles horizontales. La producción masiva del K6 contribuyó a ampliar la red telefónica pública hasta cifras récord. A finales de los años 60, se habían instalado más de 70,000 cabinas de este tipo en todo el país. El K6 fue especialmente importante para las pequeñas ciudades y pueblos, donde no solo proporcionó conectividad, sino que también se convirtió en un símbolo de la presencia del gobierno y del acceso a la tecnología moderna. El K6 también fue ampliamente reconocido por su capacidad para soportar las condiciones climáticas británicas. Un factor importante era su uso en climas lluviosos y calles mojadas. El diseño no se oxidaba ni perdía brillo con el tiempo. Este modelo se hizo tan emblemático que no solo se utilizó para la comunicación. Por ejemplo, algunas cabinas K6 empezaron a vender sellos y a aceptar cartas como pequeñas oficinas de correos. Este enfoque multifuncional aumentó aún más su popularidad entre el público, especialmente en las zonas rurales. Aunque la producción en serie del K6 cesó a finales de la década de 1960, se ha convertido en un icono nacional. Hoy en día, a menudo se restaura y se utiliza para nuevos fines, desde mini bibliotecas hasta puntos de acceso Wi-Fi y galerías de arte. En la actualidad, las cabinas telefónicas rojas de Gran Bretaña, antaño símbolo de la comunicación y la vía pública, han adquirido un significado y una función totalmente nuevos. Aunque muchas de ellas hace tiempo que dejaron de cumplir su papel principal, su transformación en el mundo moderno se ha convertido en un símbolo de creatividad y adaptación a los nuevos tiempos. Algunas cabinas se han convertido en puntos de acceso Wi-Fi, sobre todo en las grandes ciudades, donde turistas y lugareños pueden conectarse a Internet. También hay modelos en los que puedes cargar tus dispositivos electrónicos, lo que es especialmente relevante en ciudades con una activa vida callejera. Uno de los usos modernos más populares de las cajas rojas es convertirlas en mini bibliotecas. En su interior hay libros que pueden ser compartidos por los vecinos de la zona, y cualquiera puede tomar uno prestado o quedarse con el suyo. Este proyecto ha tenido éxito en distintas partes de Gran Bretaña e incluso en algunos otros países, lo que ha propiciado la aparición de mini bibliotecas al estilo londinense en todo el mundo. En algunos casos, las casetas se convierten en pequeños cafés o bares donde comer algo rápido. Esto no solo añade color a los lugares donde se ubican, sino que también atrae a turistas que quieren experimentar algo diferente. Dentro de las cabinas se instalan máquinas de café e incluso pequeños mostradores para dispensar bebidas. En Londres se pueden encontrar proyectos similares, pero también hay análogos en el extranjero. Algunas casetas se han convertido en objetos de arte o incluso en mini museos. Puede tratarse de una exposición de fotografías, de la instalación de esculturas contemporáneas o simplemente de un vistoso elemento de diseño urbano que recuerda el significado cultural de estas estructuras. En algunas ciudades británicas, las cabinas se han convertido en pequeños puestos de primeros auxilios. En su interior se instalan desfibriladores y equipos de emergencia esenciales para que cualquiera pueda acceder rápidamente a ayuda médica en caso de infarto u otra emergencia. Así, las cabinas telefónicas rojas siguen vivas y encuentran un nuevo significado en el mundo moderno. Su diseño único y su significado histórico han hecho de ellas no solo un elemento del pasado, sino verdaderos iconos culturales que se adaptan a las necesidades modernas de la sociedad. Entonces, ¿cómo prescindir de los turistas? Las cabinas telefónicas rojas de Londres no son solo un elemento nostálgico del paisaje urbano, sino una auténtica marca turística que genera ingresos.
Estas cabinas se han hecho tan populares entre los turistas que muchas empresas las utilizan como centro de su oferta, sobre todo en el sector de los souvenirs y el ocio. Las cabinas se utilizan para crear llamativas zonas fotográficas. Todos los turistas de Londres están deseando hacerse selfies dentro de la icónica cabina roja. Esta tendencia cuenta con el apoyo de las empresas turísticas que incluyen en sus itinerarios paradas cerca de las cabinas. Como resultado, cabinas que podrían haber caído en el olvido se están convirtiendo en activos rentables. Unas 1.700 cabinas de Londres y sus alrededores han sobrevivido gracias a esta popularidad entre los turistas. Programas como Adopte un kiosco han contribuido enormemente a convertir las cabinas telefónicas en atracciones turísticas, permitiendo a las comunidades locales hacerse cargo de ellas por una suma simbólica y acondicionarlas para las necesidades de su región. Algunas se han convertido en instalaciones artísticas o mini tiendas que venden recuerdos, libros e incluso productos de panadería. Las tiendas de recuerdos utilizan activamente el simbolismo de las cabinas rojas en diversos productos. Camisetas, imanes, tazas y otros artículos con la imagen de estas cabinas se venden como rosquillas. Esto convierte a las propias cabinas y su imagen en verdaderas herramientas de marketing que funcionan para la economía de la ciudad. Además, las cajas rojas se están convirtiendo en lugares de un nuevo tipo de turismo, el ecoturismo. Algunas están equipadas con paneles solares y utilizan energía verde, llamando la atención sobre cuestiones medioambientales y de sostenibilidad. Este enfoque las hace aún más atractivas para los viajeros modernos preocupados por su huella de carbono. Así, las cabinas telefónicas rojas se han convertido no solo en un símbolo de la cultura británica, sino también en un activo empresarial de éxito que sigue generando ingresos a pesar de que su finalidad principal ha quedado obsoleta.